Buenas tardes, en esta ocasión les hablaré de un revolucionario consecuente y un guerrillero despiadado, el Che Guevara. Fue un comunista, protagonizó los principales acontecimientos de la Guerra Fría hasta convertirse en uno de los protagonistas del siglo XX. El Che Guevara nació el 14 de junio, otros datos dicen que nació el 14 de mayo de 1928. Cuando era pequeño tenía asma crónico, entonces sus padres, para tratar de ayudarlo en esta enfermedad, se trasladaron de Argentina, Buenos Aires, a las colinas de Altagracia, en Córdoba, igualmente Argentina. Obligado a estar tanto tiempo en la cama, porque por su problema asmático, aprendió a leer y escribir en esos lapsos de tiempo que duraba en cama. A los 18 años se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Empieza a aprender, mientras está estudiando, empieza a aprender los viajes por Argentina y trabaja en barcos mercantes. O sea que ya empieza conociendo el lugar donde vive porque empezó a trabajar en barcos comerciantes. Emprende un viaje por el continente con su amigo Alberto Granado. Se va por el continente en una motocicleta y en este viaje toma conciencia de las pobres condiciones de vida de obreros e indígenas. Primero viaja a Guatemala, empieza a involucrarse en la política, allá conoce a Hilda Gadea y se casa con ella 2 años después y tienen una hija. En Guatemala apoya a los políticos de tinte socialista, pues sabemos principalmente que el Che Guevara era comunista. Se acerca a los exiliados políticos, mayormente a los cubanos, y es en ese momento cuando conoce a Ñico López, que probablemente se remota, que dicen los datos históricos, que fue el que le apodó el Che argentino, que lo haría famoso en ese momento. Luego de Guatemala viaja a México, donde conoce a Fidel Castro. Y son detenidos por preparar su expedición a Cuba en 1956. Se conocieron sus planes y gracias a eso los metieron presos y duraron en una cárcel donde se volvieron más amigos, se conocieron sus planes del uno y del otro. Fidel Castro le pide que se una a su movimiento y lo ayude a derrocar al general Fulgencio Batista, que está en la isla de Cuba. Y entre junio y septiembre de 1959, el Che realiza un extenso viaje por Asia, norte de África y Yugoslavia. ¿Qué es el propósito de este viaje? Establecer relaciones diplomáticas y comerciales con las naciones que logran la independencia de las potencias coloniales y hacer proselitismo de la Revolución Cubana. ¿Qué significa esto? Quería recoger muchos seguidores para su Revolución Cubana, de la cual él amaba y daba la vida. Se entrevista con algunos líderes que conformarían poco después el movimiento de países no alineados. ¿Qué son estos países no alineados? Son países que durante la Guerra Fría se declaran distantes de Estados Unidos y Rusia. Por su éxito en este viaje, a su regreso a la isla Cuba, Fidel Castro le premia nombrándole director de industrialización y presidente del Banco Nacional de Cuba. Y entre octubre y diciembre de 1961 viaja a países comunistas. Se reúne con el líder soviético Nikita Khrushchev, con el cual logra el primer acuerdo con la Unión Soviética. Cuba recibirá armas y petróleo y aparte de eso recibirá especialistas en materia económica. ¿A cambio de qué? De azúcar. Cuba le da azúcar a Rusia. Y finalmente, el 8 de octubre de 1967, en el pueblo de La Higuera, fue capturado el Che Guevara por la CIA porque estaba haciendo unos ataques al ejército, al gobierno boliviano.
estaba empezando a atacar al gobierno boliviano. Entonces la CIA se entera de estos ataques y decide capturarlo. Y es el gobierno boliviano quien se encarga de asesinarlo. Lo ejecutan y cuando el Che Guevara muere, tiene 39 años de edad. Y tuvo 6 hijos, 6 hijos.